23 de octubre de 2025. Hora universal, 16:00. La sonda Einstein, un observatorio espacial chino que orbita a 350 kilómetros de altitud sobre la Tierra, detectó una señal electromagnética inusual en el espacio profundo. La señal se originó a 3,2 unidades astronómicas de distancia en dirección a la constelación de Casiopea. La detección fue registrada automáticamente por el telescopio de modulación de rayos X duros de la sonda. La transmisión de datos llegó a la estación terrestre de la Administración Espacial Nacional China en Miyun a las 16:28 horas UTC. El protocolo estándar exigía la distribución de alertas de descubrimiento a los socios internacionales en un plazo de 2 horas. La sonda Einstein permaneció en silencio durante un día antes de que se emitiera ninguna alerta. 24 horas más tarde, el 24 de octubre a las 16:40 horas UTC, el telescopio espacial de rayos gamma Fermi de la NASA registró un estallido de rayos X procedente de la misma región del espacio. Fermi envió una alerta automática a los pocos minutos de la detección. Esta alerta se convirtió en el anuncio oficial del descubrimiento. El estallido detectado por Fermi y la señal detectada por la sonda Einstein procedían del mismo objeto. La detección de Fermi fue posterior. La alerta de Fermi llegó primero a la comunidad científica. La detección anterior de la sonda Einstein pasó a ser una nota histórica al pie de página. Posteriormente, el objeto fue identificado como Three Eye Atlas, el cometa interestelar que había estado bajo observación durante 2 meses. Pero entre las 16:00 horas del 23 de octubre y las 16:40 horas del 24 de octubre, ocurrió algo inusual en el flujo de información sobre la actividad de este objeto. El intervalo de tiempo contenía un retraso crítico de 24 horas en la información. No existía ninguna justificación científica para este retraso en la documentación disponible públicamente. 23 de octubre, 16:28 horas. Datos de la sonda Einstein recibidos en la estación terrestre de Miyun. Mensajes transmitidos automáticamente a la sede de la Administración Espacial Nacional, China en Pekín. El protocolo exigía notificar al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional en el plazo de 1 hora cualquier evento de clase descubrimiento. La documentación muestra que la notificación nunca se produjo. No se recibió ninguna alerta en el Centro de Planetas Menores a las 16:28 UTC más 1 hora. No se les envió ninguna alerta a las 17:30 UTC. No se les envió ninguna alerta el 24 de octubre a las 06:00 UTC, cuando el protocolo estándar habría generado un aviso automático de retraso. 23 de octubre a las 18 UTC. Según los registros internos de la Agencia Espacial China, obtenidos posteriormente a través de canales no oficiales, se convocó una reunión en Pekín. Entre los asistentes se encontraban el jefe del equipo científico de la sonda Einstein, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y representantes de un organismo de supervisión militar no identificado. Duración de la reunión: 91 minutos. No se publicó ningún acta oficial con las conclusiones de la reunión. Ninguna declaración pública abordó el propósito de la reunión. 24 de octubre, 02:00 UTC. Aproximadamente 6 horas después de la detección de la sonda Einstein, el jefe de la colaboración científica de la sonda Einstein envió una comunicación cifrada a la Unión Astronómica Internacional. El contenido del mensaje no se hizo público. Sin embargo, la marca de tiempo del mensaje y el enrutamiento del destinatario sugerían una coordinación con socios internacionales en relación con la respuesta a la detección. Esta comunicación no fue acompañada de ninguna alerta formal de descubrimiento. No se produjo ninguna transmisión de datos. 24 de octubre, 04:00 UTC. El satélite Fermi de la NASA, en órbita alrededor de la Tierra, detectó la misma señal de rayos X.
La posición de Fermi proporcionó un ángulo de observación ligeramente diferente al de la sonda Einstein Probe. Ambas observaciones, tomadas desde diferentes puntos de observación en el espacio, convergieron en coordenadas de posición idénticas para la fuente. El algoritmo de detección de Fermi clasificó automáticamente el evento como transitorio significativo que requiere notificación inmediata. La alerta automática se emitió a las 0430 UTC, 50 minutos después de la detección de Fermi. 24 de octubre, 0440 UTC. El Minor Planet Center recibió dos alertas. La primera alerta procedía del telescopio espacial de rayos gamma Fermi. La segunda alerta procedía de un observatorio terrestre en Chile. Ambas alertas describían el mismo fenómeno. Ambas llegaron simultáneamente. El Observatorio de Chile había enfocado sus instrumentos hacia 3I Atlas, basándose en un aviso previo de la detección de Fermi. La notificación al Observatorio de Chile no pudo haber ocurrido antes de la alerta de Fermi, ya que la alerta de Fermi fue la primera notificación pública. Sin embargo, el momento en que se produjo la alerta del Observatorio de Chile y la alerta de Fermi sugería una coordinación. 24 de octubre de 2004, 0445 UTC. El Minor Planet Center distribuyó la alerta del descubrimiento a través de los canales oficiales a la comunidad astronómica mundial. Categorización de la alerta. Estallido de 3I Atlas, evento significativo de rayos X. La alerta indicaba que Fermi era el instrumento de detección. La alerta no mencionaba la sonda Einstein. La alerta no hacía referencia a la detección previa por parte de los instrumentos chinos. Cronología de los acontecimientos presentados en la alerta. Detección a las 0400 UTC y distribución de la alerta a las 0445 UTC. 24 horas de detección previa por parte de China, ausente del registro oficial. 24 de octubre a las 600 UTC. Hora de Pekín, 1400 UTC. La oficina de prensa de la Administración Espacial Nacional China emitió un comunicado oficial. Cita. La sonda china Einstein Probe ha confirmado la observación de emisiones de rayos X procedentes del objeto interestelar 3I Atlas. La detección se produjo como parte de las operaciones rutinarias de observación del cielo. Los científicos chinos están compartiendo estos datos con sus socios internacionales. No se mencionó la hora de la detección inicial. No se incluyó ninguna referencia al intervalo de 24 horas. No se proporcionó ninguna explicación sobre el retraso en la notificación internacional. El lenguaje del comunicado sugería una observación rutinaria en curso más que un descubrimiento significativo. 24 de octubre, 8 CLAS UTC. La sede de la NASA emitió un comunicado oficial. Cita. El satélite Fermi de la NASA ha detectado una intensa explosión de rayos X procedente del cometa interestelar 3I Atlas, detectada en las primeras horas de la mañana del 24 de octubre. Este descubrimiento representa nuevos datos importantes sobre la actividad del objeto. La NASA está coordinando con socios internacionales, incluida la Administración Espacial Nacional China, para analizar estos hallazgos. La declaración de la NASA reconoció la colaboración china, pero mencionó el descubrimiento de la NASA en primer lugar cronológicamente. La declaración de la NASA no hizo referencia a la detección china anterior en el tiempo. La declaración de la NASA insinuó un descubrimiento contemporáneo por parte de múltiples agencias, en lugar de un descubrimiento secuencial con retraso en la información. Entre estas dos declaraciones se estableció el registro oficial. La detección de Einstein Probe, el 23 de octubre, quedó borrada de la cronología oficial. La cronología oficial mostraba que el descubrimiento se originó con Fermi el 24 de octubre. La brecha de información de 24 horas se volvió institucionalmente invisible. 24 de octubre,
10:00 UTC. El sistema de publicación Fast Track de la revista Astrophysical Journal recibió 3 manuscritos que describían el evento de rayos X. El primer manuscrito era del equipo chino de la sonda Einstein. El segundo manuscrito era del equipo Fermi de la NASA. El tercer manuscrito era de una colaboración internacional que incluía a investigadores de la ESO y del Instituto Max Planck. Los 3 manuscritos describían el mismo fenómeno. Los 3 se enviaron con pocos minutos de diferencia. Los 3 incluían parámetros de calibración idénticos para la ubicación de la fuente, lo que sugiere una coordinación previa. El manuscrito chino incluía la marca de tiempo, detección de Einstein Probe, 23 de octubre a las 16:28 UTC. El manuscrito de la NASA incluía la marca de tiempo, detección de Fermi, 24 de octubre a las 04:00 UTC. El manuscrito de la colaboración internacional incluía ambas marcas de tiempo. Ningún manuscrito incluía comentarios sobre la discrepancia de 24 horas. Ningún manuscrito incluía una explicación de por qué no se comunicó inmediatamente la detección anterior de Einstein Probe. 24 de octubre a las 12:00 UTC. Un periodista que trabajaba para un sitio web de noticias espaciales consultó el archivo del Minor Planet Center en busca de registros de envíos. El archivo mostraba 2 envíos de Einstein Probe en el sistema. Primer envío, 23 de octubre a las 22:00 UTC. Estado: pendiente de revisión. Segundo envío, 24 de octubre a las 08:00 UTC. Estado: procesado para su distribución. Entre los 2 envíos aparecía una marca de tiempo. Solicitud de revisión de la Oficina de Autoridad. Se requiere confirmación para su publicación. La primera presentación contenía la cronología completa de 24 horas, incluida la detección temprana de Einstein Probe. La segunda presentación contenía datos idénticos, pero se habían eliminado todas las referencias a las marcas de tiempo del 23 de octubre. Los datos en sí no habían cambiado. Se había borrado el contexto temporal. No se documentó ninguna explicación de por qué se requería la revisión. No había ninguna nota que indicara qué autoridad había solicitado la revisión. Ningún registro explicaba por qué era necesario eliminar las marcas de tiempo para la publicación. 24 de octubre, 14:00 UTC. El periodista publicó un artículo en el que cuestionaba la discrepancia en la cronología. Título del artículo: ¿Por qué la Agencia Espacial China esperó 24 horas para informar de la detección del cometa? El artículo documentaba la hora de detección de la sonda Einstein a partir de los registros accesibles. El artículo cuestionaba el retraso en la información. El artículo señalaba la aparente revisión de la cronología oficial. A las 2 horas de su publicación, el artículo fue señalado por los sistemas de moderación de contenidos. El artículo fue eliminado del sitio web principal de noticias. La notificación oficial decía: el contenido incluye afirmaciones no verificadas sobre la cronología que pueden inducir a error a los lectores en cuanto a la secuencia oficial del descubrimiento. El artículo solo estaba disponible a través de fuentes secundarias archivadas. 24 de octubre de 1600 UTC. CNN International recibió documentación filtrada de una fuente confidencial dentro de la NASA. Los documentos incluían correspondencia interna por correo electrónico entre las operaciones de la misión Fermi y la sede de la NASA. Correo electrónico con fecha del 24 de octubre de 0300 UTC, una hora antes de la detección de Fermi. Asunto del correo electrónico: notificación previa de evento de rayos X de la sonda Einstein. El contenido del correo electrónico indicaba que la NASA ya estaba al tanto de la detección de la sonda Einstein antes de que se produjera la detección de Fermi. Cita del correo electrónico:
Nuestros colegas chinos nos han informado de una importante actividad de rayos X procedente de 3i Atlas, detectada por su instrumento hace aproximadamente 16 horas. Se están preparando para emitir una notificación pública. Recomendamos la observación de Fermi de la misma región para proporcionar una confirmación independiente. Esto nos permitirá coordinar el anuncio simultáneo del descubrimiento, al tiempo que se preserva la apariencia de una detección independiente. El correo electrónico filtrado documentaba explícitamente el conocimiento previo de la detección de la sonda Einstein. El correo electrónico recomendaba explícitamente orquestar la apariencia de un descubrimiento independiente. El correo electrónico indicaba explícitamente la intención de gestionar la apariencia en lugar de informar de los hechos. 24 de octubre de 1800 UTC. La NASA emitió una respuesta a la documentación filtrada. Cita: las comunicaciones internas pueden contener discusiones preliminares sobre posibles observaciones. Dichas discusiones no representan posiciones institucionales oficiales. El procedimiento estándar de la NASA requiere la verificación por parte de múltiples fuentes independientes antes del anuncio público. La aparente discrepancia en la línea temporal no representa una supresión de información, sino más bien protocolos de verificación estándar. La respuesta reconoció implícitamente la autenticidad del correo electrónico filtrado al hacer referencia a comunicaciones internas, en lugar de negar su existencia. La respuesta caracterizó la coordinación como protocolo de verificación estándar, en lugar de abordar la aparente línea temporal de la coordinación. La respuesta no explicó por qué la notificación china, 16 horas antes, requirió que la NASA coordinara la apariencia de una detección independiente. 25 de octubre de 2002 UTC. La Agencia Espacial Europea emitió un comunicado sobre la detección. Cita: la ESA ha recibido datos de colegas chinos y estadounidenses sobre la reciente actividad de rayos X de 3i Atlas. Observamos que múltiples detecciones independientes han confirmado este importante acontecimiento. La respuesta internacional coordinada refleja la colaboración científica normal en la comunidad astronómica espacial. La declaración de la ESA reconoció múltiples detecciones independientes, sin especificar que una detección precedió a la otra en casi un día. La declaración de la ESA describió la coordinación como colaboración científica normal. La declaración de la ESA no abordó el retraso en la información ni la aparente revisión de los plazos. 25 de octubre, 6:0 UTC. Los archiveros de Internet documentaron las revisiones del archivo del Minor Planet Center. Las instantáneas del archivo tomadas por sistemas automatizados mostraron que los registros de la primera presentación de Einstein Probe se modificaron retroactivamente. La modificación eliminó todas las referencias a las marcas de tiempo del 23 de octubre. Los registros del sistema de archivo mostraron que las modificaciones se ejecutaron el 24 de octubre a las 8:00 UTC, poco después de la solicitud de revisión china. El rastro de las modificaciones quedó documentado en los registros del sistema, pero no se mencionó en ninguna declaración oficial. 25 de octubre a las 8:00 UTC. Representantes de prensa de la NASA, la ESA y la Administración Espacial Nacional China celebraron una rueda de prensa coordinada. Las tres agencias aparecieron juntas a través de un enlace de vídeo. La rueda de prensa abordó la reciente detección de emisiones de rayos X del Atlas de tres ojos. No se hizo mención alguna a las discrepancias en la cronología. No se hizo mención alguna a los retrasos en la información. No se hizo mención alguna a las modificaciones del archivo. Ningún periodista presente preguntó por el intervalo de 24 horas entre las detecciones. Un periodista presentó una pregunta por escrito sobre la detección anterior de Einstein Probe. La pregunta decía:
¿Pueden aclarar la cronología oficial de las detecciones, dado que Einstein Probe detectó el mismo fenómeno aproximadamente 24 horas antes que Fermi? La pregunta no se leyó en voz alta durante la rueda de prensa. La pregunta se incluyó en la lista como recibida pero no seleccionada para responder debido a limitaciones de tiempo. 26 de octubre de 2006, 06 Semondo UTC. La Unión Astronómica Internacional recibió una queja formal de un investigador independiente. La queja documentaba discrepancias en la cronología de los registros oficiales. La queja solicitaba a la IAU que investigara las modificaciones del archivo. La queja citaba específicamente las pruebas del registro del Centro de Planetas Menores sobre la solicitud de revisión. La queja señalaba que la detección de Fermi se produjo después de la detección de Einstein Probe, pero se informó como descubrimiento. La queja solicitaba una aclaración del procedimiento institucional relativo a la gestión de la cronología. La respuesta de la IAU se recibió el 26 de octubre a las 14:00 UTC. Cita. La IAU acusa recibo de la consulta. En cuanto a la atribución del descubrimiento, el protocolo internacional asigna el crédito del descubrimiento principal a la observación que inicia la notificación formal a través de los canales oficiales. Las observaciones anteriores que no se hayan presentado formalmente a través de los canales oficiales no constituyen un descubrimiento formal según el protocolo. Por lo tanto, la detección de Fermi, como primer evento notificado formalmente, se designa correctamente como descubrimiento principal. La respuesta de la IAU reconoció que Einstein Probe detectó el fenómeno primero. La respuesta de la IAU afirmó que el procedimiento de notificación determinaba la asignación del crédito y no la secuencia de observaciones. La respuesta de la IAU daba a entender que la detección anterior de Einstein Probe había sido invalidada por el procedimiento administrativo y no por un hecho físico. 26 de octubre de 1800 UTC. La red de periodistas filtrados publicó un documento de análisis. Título del documento: Anomalía en el flujo de información. ¿Cómo se borró administrativamente una brecha de detección de 24 horas? El documento recopilaba todas las pruebas disponibles. El documento mostraba la cronología de la detección de Einstein Probe, el retraso en la información, la modificación del archivo, el anuncio coordinado del descubrimiento y la racionalización a posteriori. El documento señalaba que las instituciones oficiales reconocían los hechos, pero los reformulaban mediante un procedimiento administrativo. El documento de análisis concluía: el fenómeno fue detectado primero por instrumentos chinos. Este hecho no es cuestionado por ninguna fuente oficial. Sin embargo, debido a que el procedimiento de notificación chino siguió canales diferentes a los exigidos por el protocolo internacional, la primera detección quedó retroactivamente invisible en los registros oficiales. El aparato científico internacional transformó una cronología factual en una cronología administrativa mediante procedimientos en lugar de pruebas. 27 de octubre, 0600 UTC. 4 medios de comunicación internacionales publicaron el documento de análisis. La publicación simultánea en varios países dificultó su supresión. La noticia se hizo mundial. La pregunta era explícita: ¿por qué se habían utilizado procedimientos institucionales para borrar de los registros oficiales un intervalo de detección de 24 horas? 27 de octubre, 12 Seto UTC. La Administración Espacial Nacional China emitió una segunda declaración. Cita. La detección de la sonda Einstein se ocultó inicialmente al público para permitir la verificación de la exactitud de los datos. Este proceso de verificación requirió la coordinación con socios internacionales. Una vez completada la verificación mediante la observación independiente del satélite Fermi, se hizo un anuncio coordinado.
Este procedimiento garantiza la fiabilidad de los datos y evita la transmisión de falsas alarmas a la comunidad científica. La declaración reconocía explícitamente por primera vez el retraso en la información. La declaración reformulaba el retraso como procedimiento de verificación en lugar de supresión de información. La declaración no abordaba por qué se necesitaron 24 horas para la verificación cuando Fermi solo necesitó unos minutos. La declaración no explicaba por qué el procedimiento de verificación requería la modificación del archivo después de que los datos ya se hubieran publicado. 28 de octubre de 2006, 06 Neoceteo UTC. La NASA emitió una declaración complementaria en la que abordaba la coordinación. Cita: la NASA y sus colegas chinos mantienen una comunicación continua en relación con los descubrimientos de la ciencia espacial. La notificación previa de los hallazgos significativos permite una respuesta coordinada. Esta coordinación es una práctica habitual en la ciencia espacial internacional. La aparente discrepancia en la cronología refleja el proceso normal de verificación y anuncio coordinado, y no una supresión de información. La declaración reconocía explícitamente la notificación previa. La declaración calificaba esta notificación como práctica habitual, en lugar de abordar si informar a una agencia de la detección de otra antes del anuncio público constituía una gestión de la información. La declaración no abordaba las pruebas de la modificación del archivo ni la documentación periodística de los cambios retroactivos en la cronología. 28 de octubre, 12:00 UTC. La Agencia Espacial Europea se negó a emitir más declaraciones sobre la gestión de la cronología. La Oficina de Comunicación de la ESA declaró: la ESA considera que este asunto es una cuestión entre las agencias espaciales china y estadounidense. La ESA no participa en los debates sobre la atribución de descubrimientos o los procedimientos de notificación. 29 de octubre, 06:00 UTC. Un mes de documentación de datos estableció estos hechos. La sonda Einstein detectó emisiones de rayos X el 23 de octubre a las 16:28 UTC. No se produjo ninguna notificación internacional hasta el 24 de octubre. Fermi detectó el mismo fenómeno el 24 de octubre a las 04:00 UTC. La detección de Fermi desencadenó una alerta pública inmediata. El registro oficial designó a Fermi como descubridor. Las 24 horas provisionales de información de Einstein Probe se reubicaron administrativamente mediante la modificación de los archivos y la reinterpretación de los procedimientos. Ninguna prueba científica contradijo esta secuencia. Ninguna fuente institucional negó esta secuencia. En cambio, todas las fuentes reformularon la secuencia desde una perspectiva administrativa. La pregunta es: cuando una institución detecta un fenómeno, espera casi un día antes de notificarlo a sus socios internacionales, luego coordina con esos socios para garantizar una confirmación independiente y, a continuación, modifica los registros de archivo para reflejar la confirmación independiente como descubrimiento principal. ¿Se trata de un procedimiento científico o de gestión de la información? La explosión de rayos X del Atlas de Tres Ojos fue detectada primero por instrumentos chinos. Este hecho quedó documentado, pero el descubrimiento oficial se atribuyó a instrumentos estadounidenses. Esta designación no se basó en pruebas físicas, sino en un procedimiento administrativo. El aparato mediante el cual la humanidad documenta y atribuye el mérito de los descubrimientos reveló que funcionaba mediante la reinterpretación de los procedimientos, en lugar de la honestidad probatoria. El fenómeno sigue sin explicarse. La explosión de rayos X no tenía precedentes en objetos cometarios. Ningún proceso cometario conocido produce tales emisiones. La explosión duró 42 segundos. Su intensidad superó los patrones conocidos en un factor de 43.
El perfil de radiación indicaba temperaturas que superaban la superficie del cometa en miles de grados Kelvin. La energía emitida requería una fuente de energía sostenida desconocida para los cuerpos cometarios. Sin embargo, las preguntas sobre el origen del fenómeno pasaron a ser secundarias frente a las preguntas sobre el origen de la información. La comunidad científica se vio obligada a preguntarse si la atribución de un descubrimiento podía ajustarse mediante un procedimiento administrativo. ¿Qué otros aspectos de las observaciones comunicadas podrían ajustarse de manera similar? La explosión de rayos X del Atlas de Tres Ojos sigue detectada, documentada e inexplicada, pero el precedente ahora establecido tenía quizás un significado mayor. La ciencia espacial internacional había demostrado que los procedimientos administrativos podían reescribir retroactivamente la secuencia de los acontecimientos. El descubrimiento no se asignaba sobre la base de la observación, sino sobre la base de la notificación. La secuencia de notificaciones podía gestionarse. Los registros de archivo podían modificarse. La línea temporal podía reformularse. El Atlas de Tres Ojos continúa su viaje hacia el exterior a través del sistema solar. El objeto sigue siendo observado. Las anomalías siguen documentadas. Las preguntas siguen sin respuesta. Pero ahora surge una nueva pregunta sobre el aparato a través del cual se observó el objeto. Si 24 horas de datos de detección cruciales podían hacerse administrativamente invisibles, ¿qué otras observaciones podrían contener lagunas invisibles similares? ¿Qué otros descubrimientos podrían haberse atribuido a través de procedimientos en lugar de documentarse mediante pruebas?